iniciado una colección de enseñanzas los días jueves muy diferente a lo que estamos predicando los domingos. El propósito es que usted siempre esté recibiendo palabra y que su vida también esté siendo edificada. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, donde nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que prepararnos y tenemos que ir a más. Es por eso que nuestro corazón es ese, que usted pueda siempre ser bendecido, siempre ser edificado, siempre ir a más, porque si usted recibe la palabra y usted es entrenado, cuando los días malos se presenten, usted no va a ser engañado. Así que voltéate con alguien y dile: en esta noche vas a ser edificado, confrontado y bendecido. Amén. Y estamos hablando acerca de los altares, estamos hablando acerca de esos lugares o esos puntos de reunión donde tenemos la comunión con Dios, donde pedimos dirección. Hemos hablado acerca de los altares que tenemos que restaurar. Uno de ellos mencionábamos el altar de la palabra de Dios. Y aprendemos una historia donde un templo estaba siendo reconstruido, pero la Biblia estaba perdida por más de 70 años, hasta que la palabra de Dios fue encontrada. Esa enseñanza la llevábamos al día a día con hoy, donde nosotros, mucha gente ha perdido ese altar de la palabra. Nos hemos olvidado que leer la palabra es importante porque da dirección a nuestras vidas, es sabiduría, pero también la Biblia lo dice de esta manera, que es la que nos da luz y nos da dirección, y dice la Biblia, y la que nos va a llevar a que seamos siempre bendecidos. Y hoy quiero hablarte en esta noche acerca de otro altar, pero algo que hoy no va a ser restaurar. El altar que hemos mencionado, los que hemos hablado, han sido altares para restaurar. Pero hoy va a ser muy diferente a lo que hemos enseñado las semanas atrás. Porque hoy va a ser un altar donde nosotros tenemos que decidir dejarlos a un lado. Y si podemos titular esta enseñanza, le he titulado Un altar sin ídolos. Porque creo que hoy en día es importante hablar de esto. El no tener ídolos, el aprender que nuestro altar, nuestra vida es un templo, y que nosotros como hijos de Dios no podemos adorar a Dios, pero también adorar a otros dioses. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que no podemos ser fríos, o somos calientes, pero no podemos ser tibios. Entonces, a veces sin entender, sin saber, escucha esto, hemos nosotros levantado altares, pero también hemos hecho ídolos. Por ejemplo, hoy quiero enseñarte y quiero darte el contexto antes de entrar a la historia que vamos a ver el día de hoy, que hemos malinterpretado la palabra cristiano. Repita conmigo: cristianos. Y podemos decir que hoy en día el cristianismo está de moda, porque es una palabra tan sencilla, es una palabra tan fácil de llamar. ¿Y por qué menciono que el cristianismo está de moda? Y aclaro, este mensaje no es para condenar, este mensaje no es para juzgar, ni mucho menos criticar a una persona. Este mensaje es porque la Biblia nos enseña, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, repita conmigo: el cristianismo está de moda. Pero quiero enseñarle que no debe de ser así. Hoy cualquier persona se dice ser cristiano. Usted ve en las redes sociales artistas diciendo ser cristianos. Vemos en las redes, en las televisiones, en el día a día, personas malinterpretando o usando versículos, y su vida no es como la que tiene que ser un hijo de Dios. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 11. Si trajo su Biblia, saque su Biblia, y si no la trajo, vayamos a su teléfono, descárguela, abra su aplicación
Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Ya está ahí? Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Dice lo siguiente: y sucedió que ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Sí lo buscó? Hechos 11, 26. Y es importante que nos conectemos con esto. Y sucedió que se reunieron, ¿cómo? ¿Todo qué? Con la iglesia. Y enseñaron a ¿qué? A mucha gente. Y los discípulos fueron llamados como cristianos por primera vez. El contexto de la historia o de este versículo es que una multitud se convirtió. Dice la Biblia que ellos se convirtieron, pero si podemos leer una vez más, como dice la Biblia, y sucedió que se reunieron algunos días. Se reunieron unas horas. No, dice, ellos se reunieron todo un año. A veces nosotros creemos que tan solo con venir un día a la iglesia o asistir a una iglesia somos cristianos. Pero dice que ellos, y miren la historia y aprendamos a leer entre líneas, dice, y se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. La primera vez que usted va a leer en la Biblia cristianos es aquí. Pero la Biblia no está diciendo que cuando se convirtieron fueron cristianos. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia está mencionando que después de un año fueron llamados cristianos. En Hechos, después de que la gente creyó, no se les llamó de ninguna manera. Versículo 21 del mismo capítulo. Vaya rápidamente a Hechos 11, 21. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y quiero que unamos los dos versículos. A veces me encanta predicar siempre de arriba, de adelante hacia atrás, porque hay una gran revelación. Dice que en el versículo 26, ellos permanecieron un año que, siendo que, enseñados. Pero en el versículo 21, ¿qué dice la Biblia? Que ellos creyeron y se convirtieron. ¿Qué me enseña esto entonces? Que la conversión llevó a las personas a Jesús. El discipulado y la enseñanza los llevó a permanecer en Él. Son cosas muy diferentes. Entonces, hay un hombre en la historia, no tenemos el tiempo para entrar, pero hay un hombre en la historia que se llama Bernabé. Bernabé viajó para observar sus vidas. Repite conmigo, observar sus vidas. Y quiero que aprendamos esto, y si está tomando notas, apunte lo siguiente. Permanecer en Cristo vino antes que el nombramiento. Porque no se les llamó cristianos hasta que su forma de vida comenzó a parecerse a la de Cristo. La pregunta que en esta noche usted y yo nos tenemos que hacer es la siguiente: hasta el día de hoy, ¿mi vida comenzó a parecerse a la de Cristo? Porque cristianos no fue una identidad que ellos reclamaron, fue un nombre que otros le dieron. Pero el problema de hoy en día es que invertimos el orden, asignamos el nombre antes que la vida realmente cambie. Cristianos no fue el nombre que se les dio hasta que sus vidas se parecían a la de Cristo. La pregunta que tienes que hacerle a la persona que tienes al lado:
es la siguiente: ¿tu vida se parece a la de Cristo? Ahora, y si no se parece, no se preocupe, porque estamos aquí para eso. Ahora, a veces nosotros decimos, estamos en un proceso, pero Dios siempre desea que usted vaya cambiando. Estamos aquí no porque seamos perfectos. Estamos aquí porque estamos buscando un cambio día con día. Y ese es el cambio que nosotros debemos de tener día con día. El buscar la transformación. El buscar que nuestra vida cada día se parezca más a Cristo. Porque recordemos, no estamos en este lugar porque seamos perfectos. Porque a veces queremos justificar el no querer cambiar. Porque decimos, Dios me dice que venga tal como soy. Sí, Dios te dice, ven tal como eres, pero no te quedes como eres. Y a veces los cristianos nos justificamos y decimos, sí, estamos en un proceso. Pero Dios te dice, ven como eres, pero no te quedes como eres. Veamos entonces una iglesia llamada Éfeso. Éfeso era una ciudad. Y dentro de la ciudad de Éfeso había una iglesia. Pero quiero que veamos que Éfeso era espiritualmente activa. Era culturalmente avanzada, pero religiosamente mezclada. Algunas de las cosas que podíamos encontrar en Éfeso es que existía el evangelio, pero también existía la magia. Existía el ocultismo, pero también tenían a Cristo. Todo coexistiendo. Muchas personas en Éfeso creían en Jesús. Asistían a una iglesia en ese entonces, a las sinagogas, pero seguían guardando objetos ligados a su vida pasada. Y quiero que anoten lo siguiente: ¿qué había en esta iglesia? Estaba el evangelio, pero también había magia. Estaba Cristo, pero también había ocultismo. El problema no era, escuche, miren lo que voy a mencionar. El problema no era que creyeran en Jesús. Ese no era el problema. Porque muchos creen y tiemblan, hasta los demonios creen y tiemblan. El problema no era que creyeran en Jesús, sino que habían sacado todo lo que competía con Él. Hoy el problema no es que usted asista a una iglesia. Hoy el problema no es que usted crea en Jesús. Pero me encanta esto, que hoy el peligro no es negar a Cristo, es mezclarlo. Hoy el peligro de la iglesia y lo que la iglesia no está luchando hoy en día es que la iglesia, el peligro no es negarlo. Porque yo sé que muchas veces no vamos a negar a Cristo, pero sí vamos a mezclarlo. Y es lo que vamos a aprender en este día. No más ídolos en nuestros altares. No más ídolos en nuestros altares. El problema no es negar a Cristo. El problema es compartir nuestro altar con ídolos que no edifican nuestra vida. El problema de Éfeso no era, escucha esto, que creyeran en Cristo. El problema de Éfeso era que practicaba la magia. El problema de Éfeso no era que Cristo estuviera. El problema es que había magia y ocultismo. Pongámoslo hoy en día en palabras 2026. Probablemente usted viene a la iglesia o venimos a la iglesia, pero tal vez vamos a hablar cosas superficiales, pero tal vez
Escuche esto. Tiene $1 dentro de su cartera para la buena suerte. Otras cosas más. Tal vez el niño está muy chillón. ¿Y qué es lo que te dicen? Pásale el huevo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Le pasa el huevo. Rompen el huevo y dicen, no, sí. El niño tenía la cabeza caliente. Evidentemente el huevo se va a calentar por el calor del cuerpo humano. Pero ahí estamos practicando ocultismo sin querer queriendo. Les quiero contar una historia muy triste de una persona que estuvo discipulándose por mucho tiempo dentro de la iglesia. Pero escucha esto. ¿Usted ha leído el versículo que dice, es mejor no haberme conocido? ¿Cuántos lo hemos leído? Y a veces suena así como que, escucha, quiero enseñarte algo. La iglesia no tiene reglas, tiene principios. Y los principios son límites. Límites no para destruirte, sino para protegerte. El domingo leíamos un versículo en Proverbios que decía, como muralla caída o derrumbada es el hombre que no tiene frenos. Entonces a veces nosotros hacemos mezclas. Entonces tristemente conocíamos una persona que por mucho tiempo sirvió en el evangelio, pero sin darse cuenta hizo una mezcla. No la cuento por chisme, pero la cuento para aprender, porque también Dios nos permite ver para no cometer los mismos errores. Y esta persona un día empezó a tener una crisis financiera. Y en una parada se encontró a una mujer. Y esta mujer le dijo, te están haciendo brujería. Evidentemente, ante la situación que estaba siendo vulnerable esta persona, lo creyó. Y le dijo, pero quiero que vengas a mí, no sé cómo se le llama, Sadán Sasú o su despacho, no sé qué lugar, pero quiero que vengas y te voy a hacer una limpia. Esta persona, siendo un creyente, creyendo en Jesús, teniendo una fe, fue y se hizo una limpia. No pasaron 1 mes, 2 meses, cuando de repente cayó brutalmente enfermo y nunca se pudo levantar de la cama. Aunque Dios es grande en misericordia y pudimos presentarle a Jesús y que se pudiera reconciliar con Él, tristemente su vida acabó físicamente mal, porque sabemos que hoy está en el cielo, porque así es la misericordia de Dios. Pero yo sé que tal vez tenía más que dar en la tierra, porque era joven. Pero vino a causa de una mezcla. No podemos mezclar. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque no quiero hablar yo, sino quiero que la propia Biblia nos enseñe en este día. Hechos capítulo 19, versículo 19 dice lo siguiente. Asimismo, un buen número de los que habían ¿qué? Porque por si usted decía, el pastor está hablando de magia. Bueno, es que la Biblia pone ejemplos. Dice, magia, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era 50,000 monedas de plata. Cuando este pueblo se convirtió, ¿qué trajeron a quemar? Los libros de magia. Oye, pero ¿cómo usted se explica que una iglesia que tenía a Cristo también tenía libros de magia?
¿Cómo nos explicamos creyentes poniéndose ceniza en miércoles de ceniza? ¿Cómo nos explicamos creyentes comiendo tamales que llevan en el altar? Altar para los muertos. Algo más profundo. ¿Cómo podemos ser creyentes que cuando vamos al centro pasa el amigo con su San Juanón grandísimo y te pide: cámara, güero, dame 5 pesos para el... y vas y das? Estás ofrendando en altares que no tienes que ofrendar. ¿Cómo nos explicamos esto? Cristianos que dice la Biblia que tenían que libros de magia. Ahora, estudiando, no eran cualquier libros, no eran cualquier anatemas que tenían, porque la Biblia menciona que eran ¿cuántos? Y hallaron que eran ¿cuántos? 50,000 monedas de plata. Sí, y yo dije, bueno, ¿por qué la Biblia menciona que habían 50,000 monedas de plata? Porque hay una enseñanza. 50,000 monedas equivalía a 50,000 días de trabajo. Obviamente no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de una comunidad que trajeron libros de magia y cosas ocultas, pero entre toda la comunidad juntaron 50,000 monedas, que equivalía a 50,000 días de trabajo. Aproximadamente 137 años de salario de una persona. O sea que eso era demasiado. Y yo dije, pero ¿qué significa esto? Significa que no fue un acto simbólico pequeño. Significa que fue una renuncia real, que fue una pérdida económica voluntariamente. Significa que una ruptura pública con el ocultismo. Pero lo que me encantó es que significa que había una conversión genuina. A lo que voy en esta noche es lo siguiente: ¿cuántas cosas el Señor te ha pedido que usted deje y no las ha hecho? Porque dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso Dios en su palabra pone que hubo un pueblo que estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que no edificaba su vida. Hubo una iglesia que no estaba jugando, y dice, ¿por qué la Biblia menciona 50,000 monedas? Porque nos está diciendo que era un pueblo que no estaba jugando a seguir a Cristo, que estaba dispuesto a perder con tal de ganar su libertad en Cristo. ¿No me escuchaste? Que estaba dispuesto a perder por tal de ganar su libertad en Cristo. ¿Cuántas cosas el Señor le ha pedido que está estorbando en ese altar de su vida? Y a veces decimos, es que no lo puedo entregar porque es que sí me cuesta. Amén. Por ejemplo, tal vez usted tiene un negocio de comidas, pero dentro de ese negocio usted vende cerveza. Y el Señor te dice, si vas a vender comida, tampoco proveas para el pecado. Pero tú dices, pero ¿cómo? Es lo que más me deja. Entonces no estamos dispuestos y no hemos renunciado completamente a Cristo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios y no las has dejado?
Entonces, cuando yo leía esta historia, entendía por qué Cristo dijo que teníamos que morir para seguirlo. Porque hay cosas que para usted y para mí son gananciosas, pero tal vez Dios quiere que las dejemos. Pero nos duele, porque nos es ganancioso. ¿Qué aprendemos entonces en esta noche, iglesia? Que Jesús no comparte trono con nada. Leámoslo junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No hay altar santo con ídolos guardados. Una vez más lo repito. No hay altar santo con ídolos guardados. Amén. No existen esos lugares. Y voy a ir poniéndote muchos ejemplos. Por ejemplo, cristianos meditando. Cristianos haciendo yoga. Cristianos buscando la energía y la conexión cosmopolita, o no sé cómo se llame eso. Cristianos buscando, a ver qué, buscando que le den la mano la carta. ¿Cómo es posible que estamos haciendo mezclas? Por eso la enseñanza de esta noche es: no más ídolos en nuestros altares. Repita conmigo: Jesús no comparte trono con nada. ¿Qué aprendemos en esta noche entonces? Número 1. La verdadera fe revela ídolos viejos. ¿Qué aprendemos? Que la verdadera fe revela ídolos viejos. Cuando usted y yo, escucha, cuando usted y yo nos convertimos verdaderamente, van a haber cosas que ya no vamos a tolerar. No por religiosidad, pero van a haber cosas que ya no usted va a tolerar. La iglesia de Éfeso ya creían, ya estaban en la iglesia, ya escuchaban a Pablo, pero hasta que el Espíritu Santo se manifestó, hasta que la palabra los confrontó, hasta que la presencia los alcanzó, salieron los libros escondidos. Esta iglesia de Éfeso ya creía, ya escuchaban a Pablo, ya asistían a la iglesia. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta noche: ¿cuántos de los que estamos acá queremos cambiar? ¿Es fácil? Porque el amor al mundo, y el mundo es rico y satisfactorio, pero destruye. El que diga, ay, el pecado es feo, pastor. No es cierto. El pecado no es feo, satisface nuestra carne, pero nos destruye. Amén. Porque yo veo eso, el pecado es asqueroso. No es cierto. No es fácil seguir a Cristo, pero me encanta esto: cuando el Espíritu Santo se manifestó, cuando la palabra los confrontó y cuando la presencia los alcanzó, salieron los libros que estaban escondidos. Ellos ya creían, ya escuchaban, ya se congregaban, ya se reunían en las mesas, pero probablemente no habían sido libres. Pero cuando el Espíritu Santo, escucha esto, viene sobre una persona, cuando la palabra de Dios viene, cuando la presencia del Espíritu Santo te inunda, no hay persona que no pueda cambiar, y no hay cosa que el Espíritu Santo no pueda libertar. Y lo que hemos venido en esta noche a hacer es entregar aquellos ídolos que nos están
contaminando nuestro altar. Aquellos ídolos que no están edificando nuestras vidas. Repite conmigo: cuando la palabra de Dios venga, me confronta. Y cuando el Espíritu se manifiesta, los libros salen. Es decir, los ídolos salen. Me encanta el versículo que sigue. Y dice: muchos de los que habían creído venían ¿qué? Venían ¿qué? Y reconociendo sus prácticas públicamente. Había un pueblo que ya estaba guiado por el Espíritu, confrontado por la palabra e inundado por la presencia de Dios. Cuando usted es guiado por el Espíritu, cuando es confrontado con la palabra y cuando la presencia de Dios viene, los ídolos caen en el nombre de Jesús. Eso me enseña entonces, iglesia, cuando Dios entra de verdad, saca a la luz lo que antes tolerabas. Cuando Dios entra a una persona, saca a la luz lo que antes tolerábamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que primero queremos cambiar la conducta y no cambiarlo de adentro. Y no es así. Dios no cambia primero la conducta. Dios cambia la conciencia. Dios primero no limpia manos. Me encanta esto. Primero limpia altares. Dios primero no cambia la conducta, cambia la conciencia. Dios primero no limpia manos, limpia altares. En otras palabras, iglesia, Dios no expone para avergonzarte, expone para limpiar. La presencia no solo consuela, la presencia también revela. Cuando somos expuestos, no es porque Dios nos quiera avergonzar, es porque Dios nos quiera limpiar. Cuando usted venga al servicio o está dentro del servicio, en un discipulado, en un grupo, no empiece: ya va a empezar otra vez. No, abra su corazón, porque Dios lo está exponiendo, no para avergonzarlo, lo está exponiendo para limpiarlo. Hoy en esta noche no estamos siendo expuestos para ser avergonzados, estamos siendo expuestos para ser limpiados. La presencia de Dios no solamente te va a consolar, también te va a transformar. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Ahora, te hablé en un principio de las cosas de magias que son comúnmente y que muchas veces practicamos. Pero a esa enseñanza también le quise dar el enfoque que esos libros de magia pueden ser sistemas de pensamientos. Esos ídolos pueden estar en tu mente, donde probablemente todo razonas, todo criticas, todo cuestionas. Cuando tenemos sistemas de pensamiento, ¿sabes cómo somos? Somos aquellos que vemos lo malo en todo, pero no vemos lo malo dentro de nosotros. Eso es un ídolo de pensamientos. Todos están mal, menos uno. Filosofía de pensamiento, filosofías personales, perdón. Hemos hecho estructuras, cuestionamientos de la palabra. Cuando la palabra de Dios viene, la cuestionamos, pero no cuestionarla como la tenemos que cuestionar en el sentido sano para ser edificados, sino para ver en qué está mal.
para evitar responsabilidades. Creencias aprendidas. Decimos, es que así soy yo, así nací, así es mi carácter, así es mi forma de ser. Y no nos damos cuenta, y más bien, y no tenemos la humildad para reconocer que necesitamos ayuda. También esos ídolos o esas magias, esos libros de magias pueden ser dependencias emocionales, donde tal vez nuestra vida es inconstante emocionalmente. Decidimos bajo la emoción, decidimos bajo la ofensa, decidimos bajo nuestro estado de ánimo. Dependemos de esos ídolos, formas de control. Buscamos tener siempre el control de todo, y el domingo aprendíamos que cuando el orden es entregarle el control total a Dios. Pero también esos ídolos pueden ser una espiritualidad mezclada, donde nos convertimos en gente religiosa. Y en palabras fáciles, una persona religiosa es alguien que habla lo que no vive, que todo lo espiritualiza y que también ha caído en lo que conocemos como la demoniología. Todo es un demonio. Y a veces tiene que saber cosas, tiene que saber que hay cosas que no son un demonio, que son nuestras propias decisiones que nos llevaron hasta ese punto. Eso es un religioso. El religioso, cuando toma una mala decisión, ve proceso o ve ataque, pero nunca toma responsabilidad de sus decisiones. Esos son esos ídolos que tenemos que entregar en esta noche. Porque existen personas que oran, pero como confían más en su intuición que en la palabra de Dios. A veces oramos y eso es bueno. Pero confiamos más en nuestra intuición que en la palabra de Dios. Siguiendo patrones mentales antiguos, donde nos llevan a creer en Jesús, pero ser gobernados por nuestro pasado. En otras palabras, no son estatuas, son estructuras internas que hemos creado dentro de nosotros. Voltéese con alguien y dígale: en esta noche el Espíritu Santo quiere sacar a luz todo lo que está escondido. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios no limpia lo que aún se esconde. Dios no limpia lo que aún se esconde. Número 2, ¿qué aprendemos en esta noche? Los ídolos no se guardan, los ídolos se queman. Ellos no lo vendieron, ellos no los donaron, ellos no los reciclaron. Los ídolos, cuando entregamos ídolos, hablamos de ídolos físicos, pero también de ídolos espirituales que tenemos. Yo no sé cuál es el ídolo que se tiene que entregar, si sea físico o sea espiritual. Pero los ídolos, escucha esto, no se guardan. Los ídolos se queman. La Biblia lo explica de esta manera. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y ¿qué dice? Y los quemaron delante de todos. ¿Qué tienes que entregarle al Señor en esta noche? ¿Qué tienes que sacar de tu casa en esta noche? ¿Por qué te menciono esto, iglesia? Porque lo que no destruyes te gobierna en secreto. Lo que usted no destruye en secreto te va a gobernar. Lo que usted no entrega en secreto te va a destruir.
Hay cosas que nosotros hemos hecho en lo oculto y eso nos está destruyendo. Eso nos está gobernando. Levante su mano en alto conmigo y repita en esta noche: Señor Jesús, no voy a archivar lo que me pediste eliminar. Una vez más repita conmigo: Señor, no voy a archivar lo que me has pedido eliminar. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Porque no vamos a archivar más lo que el Señor nos está llamando a eliminar. Vayamos a Colosenses y quiero terminar con esto en esta noche. Dice: por lo tanto, hagan morirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Morirlo. No nutrirlo, no alimentarlo. No es si es que este me gusta y este no me gusta. No, dice: por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Quemar los ídolos no era solamente un acto externo. Quemar los ídolos era una declaración de gobierno. No solamente estaban tirando libros, estaban rompiendo alianzas internas. Cuando nosotros venimos al altar y entregamos los ídolos que nos estaban gobernando, estamos diciendo: Señor, hoy rompo toda alianza interna. Señor, esto ya no me define. Esto ya no me dirige. Esto ya no me gobierna. Y muchas de las cosas que no hemos podido dejar son las que nos están limitando a no avanzar. Si usted quiere crecer, si quiere avanzar, si quiere ir a más, usted necesita romper con aquellos ídolos. En otras palabras, iglesia, un ídolo no siempre está en las manos. Muchas veces en la mente, en la identidad, en la forma de decidir, en lo que me da seguridad. ¿En dónde están los ídolos de su vida? A veces no están en las manos, pero sí en la mente. El ídolo de la ofensa. Todo te ofende. Todo te molesta. En la forma que decidimos, bajo nuestras emociones, bajo nuestros impulsos, o en lo que me da seguridad. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen? Ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. ¿Qué determina sus decisiones? Porque lo que determina sus decisiones gobierna su altar. Lo que determina sus decisiones gobierna tu altar. No todo lo que dejes de hacer dejó de gobernarte. Porque puede ser que dentro de nosotros hayan ídolos. Porque puede ser que dentro de nosotros hayan ídolos. Pastor, pero yo no lo hago. Pero probablemente hay ídolos dentro de nosotros. Yo no sé usted, iglesia, pero yo en esta noche tenemos que venir delante de Dios y entregarle esos ídolos. Porque los ídolos que no hemos entregado son peligrosos.
Los ídolos que no hemos entregado son peligrosos. De hecho, escucha lo siguiente: el ídolo más peligroso es el que ya no se ve, pero aún manda. El ídolo más peligroso es el que no se ve, pero aún manda. No basta, iglesia, con cambiar de hábitos. Hay que cambiar de tronos. No basta únicamente con venir a la iglesia. Hay que permitirle que Dios gobierne nuestra vida. No basta únicamente con que Cristo limpie nuestra casa. Hay que permitirle que Cristo gobierne nuestra casa. No basta únicamente dejar y hacer hábitos. Hay que pedirle a Dios que sea el que gobierne nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema de los ídolos, iglesia? Que hoy el evangelio se quiere negociar. El evangelio se quiere suavizar. El evangelio se quiere justificar. Pero el evangelio nos enseña a morir, pero no queremos morir. Viejas mentalidades, identidades falsas, orgullo espiritual, autosuficiencia, necesidad del control, son los altares que tenemos que entregar. A veces los altares no se queman por miedo, por apego o por costumbre. Pero mientras dentro de nuestras vidas exista un ídolo, significa que hay un altar dividido. Mientras en nuestras vidas existan ídolos, significa que hay un altar dividido. Número 3, termino con esto. Cuando un ídolo cae, el altar se renueva. Cuando un ídolo cae, el altar se renueva. ¿Qué fue lo que pasó después de quemar los libros? Hechos 19:20 dice: de esta manera, imagínense, quemaron los libros, hubo una muerte, pero después, de esta manera, crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. ¿Sabe usted por qué la palabra no ha permanecido en su vida? Porque aún no ha renunciado a ídolos. ¿Sabe por qué no hay un deseo por congregarse y por buscar la palabra? Porque puede ser que el domingo el ídolo del trabajo aún le esté diciendo que tiene que trabajar. Entonces, nunca vengo, ¿y para qué vine hoy? Porque así lo quiso el Señor. Amén. Prevalecía la palabra de Dios. Declaro sobre su vida que la palabra crece en tu vida y prevalece poderosamente por cuanto renuncias a aquellos ídolos. El ídolo de la ofensa. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que estoy enojado con todos. Fue el ídolo que te dijo que no vinieras a la iglesia entonces. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Entonces, ¿cuál fue el orden del texto? Repita conmigo: renuncio, limpieza y crecimiento. Ese fue el orden del texto de la historia que leíamos. Renunciaron, confesaron públicamente, limpieza, entregaron los libros de magia y crecimiento. Renuncia, limpieza y crecimiento. ¿Qué queremos nosotros? Queremos crecer, pero sin ser limpiados. Queremos crecer, pero sin renunciar. Iglesia, no es así. El orden
para que ellos crecieran en la palabra poderosamente, no fue crezco, me limpio y renuncio. No, fue renuncio, me limpio y crezco. La palabra de Dios no va a permanecer donde el ídolo gobierna. La Biblia no va a permanecer donde los ídolos gobiernan. Es decir, iglesia, un altar sin ídolos es un corazón sin tronos falsos. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores, porque estamos divididos. Pastor, ¿por qué predica esto? Porque Corintios lo explica de esta manera. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se da cuenta? Que no es algo que yo me saqué de las mangas. Es algo que la Biblia nos enseña. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hoy vamos a entregar esos ídolos. Hoy vamos a renunciar a aquello que nos está gobernando. Termino con esto y quiero que lo repita conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hoy no vengo a guardar ídolos, vengo a quemarlos. Repita conmigo: no quiero un altar mezclado, quiero un altar limpio. Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Y si usted me dice en esta noche: pastor, hoy quiero entregar aquellos ídolos que me están gobernando, a la cuenta de 3, venga acá adelante. 1, 2 y 3. Y entreguemos a Dios en esta noche aquellos ídolos que nos están gobernando. Aquellos ídolos que hemos permitido que estén gobernando nuestras vidas, que nos estén dividiendo. Con sus manos en alto en esta noche, permítame guiarle en una oración en este día. Y repita conmigo: Padre Celestial, en esta noche vengo delante de tu presencia, reconociendo que dentro de mi vida hay ídolos. Ídolos donde yo le he dado entrada, pero también ídolos y creencias que he practicado inconscientemente. Pero en esta noche, delante de tu presencia, entrego todo ídolo. Vamos. ¿Y cuál es el ídolo que hoy tienes que entregar? ¿Cuáles son los ídolos que tienes que entregarle a Dios? Vamos, entrégale esta noche con tus propias palabras. Dile: Señor, no quiero un altar dividido.
No quiero un altar con ídolos extraños. Algo que el Señor está haciendo en este inicio de año es que Él está renovando los altares. Y no puede existir un altar con ídolos. Hoy entrégale al Señor todos aquellos ídolos. Levanta tus manos y dígale en esta noche: adoremos. Y quemó los otros amores, quemó los otros amores. Dígale el fuego. El fuego de tus ojos. Dile: me hizo enamorarme más y quemó los otros amores, quemó los otros amores. y dígale: El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. hoy entrégale esta noche Los otros amores, aquellos ídolos. los otros amores. Padre, en el nombre de Jesús, declaro Me hizo enamorarme más. En este día, que todo ídolo, todo lo que estaba gobernando sus vidas, hoy es entregado. Así como la iglesia de Éfeso vino delante cuando la palabra vino, cuando la palabra los confrontó, cuando el Espíritu Santo los visitó, cuando la presencia los transformó. Dice la Biblia que ellos se entregaron a aquellos ídolos. Y en esta noche, en este altar, Señor, todo ídolo que estaba gobernando en la iglesia, que estaba gobernando sus vidas, Padre, se va en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3, usted va a empezar a renunciar. 1, 2 y 3. Vamos, renuncia a esos ídolos. Renuncia. Si son internos, hoy entrégaselos delante de Dios. Ven, gobierna y toma el control, mi Señor, y reina en mí, y tumba las mesas de mi corazón. Ven, gobierna y toma el control, mi Señor. Y dile: Señor, y dile: Señor, en esta noche yo declaro que tú eres el que gobierna mi vida. Declaro que tú eres el que gobierna mi corazón. Y con sus manos en alto, empieza a entronar al Espíritu Santo en tu vida. Empieza a entronarlo en tu corazón. Empieza a decirle: Jesús, yo quiero que tú me gobiernes. Yo quiero que tú seas el centro de mi corazón, de mi vida.
Dile, Señor, que seas tú en medio de nosotros. Dile, gobierna mi corazón. Levante sus manos por un momento más y dígale, el fuego de tus ojos. Dile, me hizo enamorarme más. Y quemó los otros amores. Así es, Jesús. Los otros amores. Vamos con sus manos en alto, dígale por un momento más en esta noche. Quemó los otros amores y quemó los otros amores. Señor, gracias porque tú estás quemando, Señor, todo ídolo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos llena, Señor, con tu precioso Espíritu Santo, Padre. Y creemos, Señor, que hoy todo ídolo, Señor, se ha ido de nuestras vidas y en este altar fue entregado, Señor. Y creemos, Señor, que tú ocupas el primer lugar en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por lo que tú has hecho en este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios?